¿Qué tal, amigos de Grupo Cronos Multimedios? Pues aquí estamos nuevamente con la entrevista de Eddie Cruz Mansur, su servidor, y en esta ocasión tenemos pues a un médico profesionista y profesional en la materia de la medicina, sobre todo hecho aquí en Chiapas, el doctor James Gómez Montes, especialista en salud pública, y pues como antecedente estuvo como secretario de salud en Chiapas en el 2009 y en el 2012. Él se encuentra en estos momentos aquí bajo la convocatoria del Grupo Cronos Multimedios, puesto que la intención es llevarles a ustedes una explicación más digerida de lo que el ex canciller Marcelo Ebrard Casasola propone a nivel nacional en el Plan Ángel para el sector salud en caso de llegar a la presidencia de la República en el 2024. Bienvenido, doctor. Aquí es su casa y como usted puede estar con nosotros. Muchas gracias. Doctor, hemos escuchado con mucha atención todos los rubros que el aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard, nos ha prácticamente transparentado y plasmado a través de los medios de comunicación y en reuniones multitudinarias a nivel nacional. Y pues muchos no están enterados o no llegan al fondo de lo que el señor Marcelo Ebrard nos ha estado tratando de decir que va a ser su plan de desarrollo y de gobierno en el 2024. Él habla en el punto número 1 de salud sobre la cobertura universal. Él dice que busca ampliar la atención a la población. ¿Cómo nos puede usted explicar ese punto? Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar con ustedes y podernos dirigir a la población de Chiapas para tocar estos temas. Efectivamente, el amigo Marcelo Ebrard Casasola pues ha plasmado 5 sueños, 5 puntos que él tiene como un plan de salud. Primero, efectivamente, lograr la cobertura universal. ¿Qué es la cobertura universal? Que todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a los servicios de salud. Sabemos en la actualidad que hay aproximadamente 37 millones de mexicanos que no tienen garantizada la atención de su salud. ¿Por qué es eso? Porque son personas que no tienen derecho en estos momentos a la seguridad social, no están afiliados al Seguro Social, no están afiliados al ISSSTE, en el caso de Chiapas al ISTECH, o alguna institución que le garantice por derecho la atención de la salud. Entonces son 37 millones. Entonces se trata de incorporar a esos 37 millones a que tengan garantizada esa atención a la salud. ¿Por qué es el sueño de Marcelo Ebrard? Porque es un mandato constitucional. El artículo 4 de la Constitución mexicana dice que el derecho a la protección de la salud que todos los mexicanos tenemos. Entonces se trata de que toda la población mexicana tenga acceso a los servicios de salud y de forma gratuita, que es una de las obligaciones de los gobiernos, es proporcionar una atención gratuita a la población en general. Pues un esfuerzo bastante loable considerar 37 millones para ser atendidos con un plan de salud que nosotros sabemos muy bien, el artículo 4 lo plasma, pero en la práctica los gobiernos no han podido coberturar en amplitud suficiente las atenciones, ¿no? Nos encontramos con un gran problema de los grupos muy apartados de los centros de población. Hay mucha vulnerabilidad en ese tema y bueno, pues ojalá esos 37 millones se alcancen, ¿no? Hay el segundo punto del que nos habla es la prevención, detección y atención dirigidos a atender las enfermedades crónicas con nuevas técnicas y tratamientos innovadores. ¿Cierto? Sí, bueno, efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene en salud nuestro país, el INEGI acaba de publicar hace 2 semanas las estadísticas de mortalidad
y vemos que la primera causa de muerte en los mexicanos son las enfermedades cardíacas, y dentro de esas 5 primeras causas de muertes están la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, o sea, la dislipidemia, que es bastante frecuente. ¿Qué es la dislipidemia? Es cuando una persona tiene altos el colesterol y los triglicéridos. Entonces, esas enfermedades crónicas que nos están provocando muerte, es necesario atenderlas. ¿Por qué Marcelo Ebrard menciona nuevas clínicas? La propuesta es generar clínicas, construir clínicas especializadas en la atención de algo que nosotros llamamos el síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico es la gente que tiene diabetes, hipertensión, que tiene alterados sus triglicéridos, su colesterol, y llevarles un control. En esas clínicas los atenderá un grupo multidisciplinario, atendido por médicos, enfermeras, nutriólogos, que es importantísimo que a una gente con diabetes, con hipertensión, tenga acceso a los licenciados en nutrición, y la psicología. Entonces ahí vamos a tener, o se pretende tener, un laboratorio para poder tener a esas personas en control. ¿Qué logramos con eso? Logramos que las complicaciones de estas enfermedades no se presenten, o si se presentan sea de manera más tardía, para garantizar la calidad de vida de la gente. Ahorita podemos ver personas con diabetes mellitus que ya tienen complicaciones severas, como es la enfermedad renal crónica, y que terminan en hemodiálisis. Si usted ve la hemodiálisis en estos momentos, es un proceso carísimo. ¿Por qué? Porque una sola sesión de hemodiálisis le cuesta alrededor de 2,000 pesos. Y los nefrólogos generalmente les indican 3 sesiones por semana. Entonces estaremos hablando de 6,000 pesos semanales. Eso solamente la sesión, pero aparte de eso tiene que tomar medicamentos para la diabetes, tiene que tomar medicamentos para la hipertensión, tiene que tomar medicamentos para la anemia que la hemodiálisis le causa, tiene que tomar medicamentos para proteger los riñones. Alrededor entre 8 o 10 medicamentos que el paciente tiene que tomar, más la sesión de hemodiálisis. Si hablamos de 3 sesiones, 6,000 pesos semanales, estamos hablando de 24,000 pesos mensuales. Con todo y los medicamentos, pues llegamos aproximadamente a 40,000 pesos mensuales. Entonces, si la gente llega a esas instancias, pues es muy caro, y la gente que no tiene acceso a los servicios difícilmente lo podrá pagar. Hay otras complicaciones de la diabetes, les causa retinopatía diabética, les causa pie diabético, hay que terminar en una amputación de un miembro. Es decir, todas esas complicaciones podemos evitarlas o retrasarlas mucho si tenemos clínicas especializadas en eso, y evitamos que la gente se esté hospitalizando cada rato por bajas o por elevaciones de la glucosa. Entonces, por eso se trata de dar una mejor atención a las personas con estas enfermedades crónicas. Demasiado caro los tratamientos, ¿no? Por supuesto. No existe la cultura de la prevención, ni en la función pública ni en la sociedad. Así es, y por eso Marcelo Ebrard habla mucho de la prevención, y la prevención empieza desde la atención primaria a la salud. Desde la atención primaria es el primer contacto que la gente tiene con los servicios de salud. Desde ahí debemos trabajar mucho con la prevención, debemos aspirar a tener un sistema de salud que sea preventivo y anticipatorio. Preventivo, hablamos de esto, del manejo de los niños en las escuelas, para generarles desde los niños una cultura en la prevención de la salud, e ir trabajando más allá de solo la promoción de la salud, y dar un paso hacia la educación para la salud, que el niño ya tenga la cultura de lavarse la boca, que tenga la cultura de lavarse las manos, que tenga la cultura de una dieta balanceada, porque eso es algo importante para las enfermedades crónicas. O sea, lo primero que uno ve, hay algunos determinantes que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud, y uno de los principales determinantes sociales son nuestros estilos de vida. Si nosotros tenemos sedentarismo y además el alto consumo de calorías, de grasas, ¿qué va a pasar con esa persona? Seguramente va a desarrollar obesidad. Y si desarrolla obesidad, pues es propensa a tener hipertensión, es propensa a tener diabetes, a enfermedades del corazón. Finalmente, las enfermedades del corazón que más nos aquejan son los infartos agudos del miocardio.
¿Y eso es por qué se generan? Porque las arterias coronarias se llenan de grasa, se limita la luz de la arteria coronaria y ya no pasa suficiente sangre. Y al no pasar sangre, no pasa oxígeno y eso nos va a llegar a producir los infartos agudos del miocardio. Entonces, la cultura de prevención y la cultura que al niño le podemos generar es importante. Y cuando siempre podemos hacer prevención, cuando ya se tiene hipertensión, cuando ya se tiene diabetes, de cualquier manera podemos prevenir la aparición de esas complicaciones si tenemos una dieta adecuada, si hacemos un poco de ejercicio, y eso nos va a ayudar a que estas enfermedades no sean tan graves y tan caras. Perfecto, pues muy importante la prevención y la detención. Bueno, en el punto número 3, don Marcelo Ebrard nos habla de tecnificar el sector salud. En este caso dice implementar nuevos recursos como la telemedicina con el fin de llegar hasta las zonas con poco acceso. Por supuesto, es un sueño que nuestro amigo Marcelo Ebrard tiene, es la modernidad, es el uso de la tecnología, que para eso fue creada la tecnología y hay que utilizarla porque facilita los procesos de atención. Cuando se habla de telemedicina es hablar de aquellas comunidades lejanas que puedan tener un equipo de cómputo, que puedan tener un equipo de telemedicina, porque si tienen una persona que requiere la atención de un especialista, puedan comunicarse con el hospital de referencia. Yo les ponía por ahí un ejemplo: si estoy en San Andrés Larrainzar y tengo un paciente que estoy atendiendo y necesita la atención de un especialista, puedo comunicarme vía telemedicina con el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas y en tiempo real, en un monitor, el especialista puede estar viendo qué tiene el paciente, el médico que está atendiendo allá en Larrainzar le está explicando qué tiene el paciente, el especialista lo está dirigiendo y desde ahí ya puede prescribirle, le puede decir dale este medicamento o quítale este medicamento que le están dando, o sabes qué, me lo tienes que mandar porque hay que operarlo. Pero así a distancia, en tiempo real, estamos viendo a un paciente que lo está viendo el especialista y está el paciente en aquellas localidades lejanas sin necesidad de que tenga que trasladarse. Ese es el aspecto de la telemedicina, pero también hablamos de la tecnología. Marcelo Ebrard dice que hay que crearle a cada mexicano una identidad sanitaria. ¿Qué significa eso? Es crear una gran plataforma basada en Internet para hacer expediente clínico electrónico. Y entonces cada uno de nosotros como mexicanos tendremos nuestro expediente clínico electrónico. Si a mí me atienden en un centro de salud y requiero una cirugía, me van a mandar al hospital. En el hospital el cirujano va a abrir el expediente y sabe todo lo que me han hecho en el centro de salud. Me opera y cuando yo regrese a mi centro de salud, el médico que me atiende allá abre el expediente electrónico y verá todo lo que me hicieron en el hospital y me pueda dar un seguimiento. Yo voy a tener un número de expediente. Entonces, donde yo vaya con mi número de expediente me pueden atender. Esa es mi identidad sanitaria que voy a atender. Si usted ve algunos programas, películas en Estados Unidos, se habla mucho de ese código que nosotros los mexicanos podemos tenerlo. O sea, la cobertura en Internet ya es muy amplia. Entonces, podemos tener una gran plataforma para el manejo del expediente clínico electrónico y podemos llegar a tener hasta un expediente de tipo familiar, que uno sepa cómo vive la gente, que uno sepa de qué está construida su vivienda a través del sistema electrónico, porque no puede ser que yo le indique una cosa y el paciente no va a tener acceso por vivir en una comunidad rural. Entonces, si yo tengo ese historial electrónicamente, no tengo que andarle escribiendo cada rato. O sea, ya lo tengo ahí y a cualquier clínica que vaya, usted se va de vacaciones y llega o por una necesidad se va a Comitán y allá se enferma, ¿qué tiene que hacer? Va al hospital de Comitán y le dice, oiga, yo soy fulano de tal, fíjese que mi número de expediente es eso. El médico de Comitán abrirá su expediente y sabrá qué tiene usted. Entonces, eso es el uso de la tecnología que se quiere tener, pero además hay otras tecnologías ya actuales que ya están probadas, que ya se utilizan, pero que son en estos momentos demasiado caras, con poco acceso a la población en general. Por ejemplo, hablamos de una tomografía con emisión de positrones.
O sea, esa tomografía es una alta tecnología que sirve incluso si es de cráneo, podemos ver hasta el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, los pacientes que tienen Alzheimer, se ve qué lóbulo, qué parte del cerebro es donde está el problema del Alzheimer que nuestro paciente tiene. En estos momentos solo lo tienen los grandes hospitales privados en la Ciudad de México. Y si usted va, un estudio de esos aproximadamente cuesta entre 40 y 50 mil pesos. Entonces, inaccesible para el grueso de la población. Entonces, se requiere que los hospitales públicos ya tengan acceso a eso. Por supuesto que no voy a ver que le pongan a un hospital pequeñito que está enclavado en la selva, no le van a poner ese equipo, pero que sí tengamos uno como referencia en Chiapas para que podamos hacer esos estudios a los chiapanecos. Y así como eso le puedo mencionar otros, el tratamiento radiactivo del cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que requieren tratamiento radiactivo. Actualmente en Chiapas solo tenemos una viejísima bomba de cobalto en Tapachula, que ya prácticamente ha caído en desuso. Entonces ahora existe una nueva tecnología que se llama acelerador lineal. ¿Qué pasa con una y otra? La bomba de cobalto, el tratamiento radiactivo, si es un cáncer cervicuterino en la mujer y le dan la radiación, esa radiación le está quemando todos los órganos adyacentes. Quedan con problemas de vejiga, quedan con quemaduras en las piernas, le están quemando los ovarios. Es muy agresivo. Finalmente ataca el cáncer, pero también ataca zonas que no tienen problema. El rayo que avienta el acelerador lineal va dirigido al órgano afectado. Incluso hay médicos especializados en eso y actualmente ya hasta se utilizan los ingenieros en sistemas computacionales para programar la computadora a dónde van a lanzar el rayo, la cantidad de radiación que el radiólogo, el médico radioterapeuta indica, y ya nada más es darle un enter y la computadora avienta el rayo. O sea, esa es la tecnología moderna ya hay en México, igual está en el sistema público en algunos lugares, ya habrá en Guadalajara, ya hay en Monterrey, en la Ciudad de México, pero en el sur todavía nos falta tener esa tecnología. Entonces, ese es el sueño que se tiene, que compartimos con don Marcelo Ebrard, de tener esa tecnología al alcance de la población. Sí, no cabe duda que al sur siempre lo tratan pues no tan prioritario, y pues realmente tenemos que pagar el precio de esa desatención del centro. Desgraciadamente la política nacional es centralista y pues se ha dividido un poquito más del centro al norte en todos los beneficios, ¿no? De salud, de tipo educativo, bueno, claro. Chiapas, Oaxaca, incluyendo a Guerrero, que son de los más destacados. Y eso es lo más importante del Plan Ángel de Marcelo Ebrard, porque al final de cuentas, cuando uno empieza a diseccionar punto por punto lo que pretende para el 2024, nos da a entender que realmente los que están proclives a que Marcelo nos gobierne en el 2024 están acertando, porque es el único aspirante que realmente se está preocupando por hacer un plan antes de. Claro. Y eso demuestra que tiene oficio político y realmente el gobierno no es estadista. Por supuesto, y además las relaciones internacionales, él ha viajado por muchos países y bien hay un término que utilizan los estadounidenses que le llaman benchmarking. El benchmarking no es más que copiar lo bueno de otros países, o sea, sin querer decir vamos a hacer un sistema de salud como de tal país, no, es un sistema de salud como un traje a la medida de México, sin copiar uno específicamente de un país, porque tenemos población distintas. No es lo mismo atender Chiapas con una orografía difícil, con difícil acceso a algunas comunidades, que atender Baja California Norte, donde Tijuana concentra el 90% de la población. Entonces son cuestiones distintas. Por eso hay que hacerle un traje a la medida al sistema de salud mexicano. Sí quería un poquito aclararle, el Plan Ángel es el plan de seguridad. El plan de salud es diferente. No está inmerso uno en otro, sino el Plan Ángel es seguridad y aparte está el plan de salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, en el punto 5 dice el plan de salud
Atención prioritaria. Busca atender en primera instancia a sectores vulnerables como infancias y adultos mayores, salud mental y reproductiva. Por favor, doctor. Sí, por supuesto que hay grupos poblacionales que se hacen prioritarios en su atención. Por decirle, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dice que el combate a la pobreza se debe hacer en función de salud, educación y el ingreso familiar. Hablando de salud, nos pide el acceso a los servicios de salud, que la gente tenga, por eso cobertura universal, pero además nos pide disminuir la mortalidad infantil. Entonces, en la infancia hay que trabajar mucho por la prevención desde la atención primaria. ¿Y en qué tenemos que trabajar? Primero, desde antes de que nazca. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que atender a la mujer en edad fértil, que hay que atender a la mujer embarazada. Y ahí hemos tenido ciertos problemas porque se ha ido incrementando la presencia de embarazos en adolescentes. Entonces, cuando una adolescente se embaraza, lo que desde ahí, ya por solo la edad, ya es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque su organismo todavía no está preparado física y hormonalmente para un embarazo. Entonces, seguramente esta niña de adolescente va a terminar en una cesárea, y si vive en una localidad lejana y se nos complica el momento, tiene alto riesgo de morir. Por eso desde antes de que nazca el niño hay que trabajar con eso. Entonces hay que trabajar también para la mortalidad materna, para disminuirla. Entonces estos niños, desde el nacimiento ya podemos hacer cosas, como que hay que atender un parto limpio. Ahí hay que incorporar a nuestras amigas las parteras para que trabajen con nosotros, capacitarlas en la atención de parto limpio, en detección de signos de alarma, que sepan cuando ellas ya no pueden atender un parto y lo tienen que enviar a un hospital. Y ese niño, al nacer, hay que aplicarle su primera vacuna, que hay que aplicarle al niño, es la vacuna BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que tiene su mejor efecto en los primeros 6 meses de vida, porque estamos previniendo una tuberculosis grave, sobre todo la tuberculosis meningia. Pero bueno, también el capacitar a nuestro personal de manera constante en algo que se llama reanimación neonatal. O sea, que cada uno de los médicos, enfermeras, los que participamos en la atención de un parto, nuestras amigas las parteras, sepan reanimar un niño, que no es tan sencillo como antes veíamos en las películas viejitas, que les agarraban los piecitos, los ponían para abajo y le daban una nalgada. No es así de simple, ya evolucionamos. Si hacemos eso, lo que hacemos es llegar brutalmente un torrente sanguíneo al cerebro que le puede causar una hemorragia cerebral al niño. Entonces eso ya no lo hacemos. Entonces tenemos otras formas de atención y los médicos, las enfermeras deben aprender a reanimar a un niño cuando nace. Si ya nació, entonces tenemos que tener un programa de atención al niño sano. ¿Y qué le vamos a ver? Su alimentación, su desarrollo. Ahora ya le hacemos tamiz neonatal para detectar tempranamente algunas enfermedades. Es por esa parte. Los adultos mayores son muy poquitos los especialistas en geriatría que tenemos en el país, entonces hay que incrementar el hecho de que tengamos especialistas en la atención del adulto mayor, porque no solamente es elevar la esperanza de vida, no es solamente ver que la gente viva más tiempo, sino que viva más tiempo pero con calidad. Hay que agregarle calidad a la vida. ¿De qué me sirve tener una gente con 95 años de edad pero con Alzheimer? Que necesito tenerle una persona que esté pegada con él o con ella para que esté bien, y entonces no tiene calidad de vida. Entonces tenemos que trabajar en eso, por eso es la atención a los adultos mayores. La atención a la salud mental, que es algo que hemos descuidado, y la debemos detectar desde las etapas tempranas, desde la atención primaria. Solo el estrés que sufrimos todos los días, ya eso es un asunto de salud mental.
el hecho de que una gente tenga una adicción es un problema de salud mental. El fumar, el tomar, el acceso a las drogas ilícitas, todo eso es un asunto de salud mental que lo debemos enfocar como tal, que debemos tratarlo a tiempo para poder salir adelante, ¿no? Tiene Marcelo en mente y en su desarrollo de programas, cuando él ha tenido la oportunidad, atender la salud con perspectiva de género. O sea, darle un empuje a la atención de la salud de la mujer, detectar el cáncer temprano en la mujer, en el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, luchar contra la violencia contra las mujeres. Ahorita acaba de anunciar un pasaporte rosa, es exclusiva para mujeres. O sea, atender, por eso se trata de la equidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad. No hay que darle a todos por igual, esa es la igualdad. La equidad es darle más al que más lo necesita. Y en la perspectiva de género es enfocar nuestras pilas hacia que las mujeres se nos están muriendo por cáncer mamario, por cáncer cervicuterino. Un asunto muy descuidado en las mujeres es la menopausia. Poco nos ocupamos de estudiar la menopausia, a menos que sea ginecólogo. Y entonces debemos aprender, porque también es un trastorno hormonal que también lo lleva a una sanidad mental a las mujeres cuando pasan por este proceso de desajuste hormonal. Por eso se habla de atender a esos grupos que son identificados como los grupos más vulnerables. Muchas gracias, doctor. Pues muy amplia su información. Ya para que terminemos este segmento, doctor, solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué debe de gobernar Marcelo Ebrard? Bueno, yo creo que Marcelo Ebrard es el candidato más preparado, es el candidato que tiene, bueno, candidato será en su momento, ahorita es aspirante todavía, creo que es la gente más preparada. Él tiene estudios en relaciones internacionales y después hizo una especialidad en Francia. Ahorita, como tiene la experiencia de haber sido secretario de Seguridad Pública, tiene la experiencia de haber sido jefe de gobierno en la Ciudad de México, finalmente en su último cargo ha sido secretario de Relaciones Exteriores. Eso le ha permitido no solamente conocer México, sino conocer el mundo, no como turista, sino conocer el mundo para ver qué está pasando allá. Cuando él nos habla de la tecnología es porque estuvo en Japón y ve qué desarrollo tiene Japón y por ejemplo, eso lo plasmó en el Plan Ángel de seguridad. Ahorita fue a la India y dice, bueno, si la India, que tiene mucho más población que México, puede tener un expediente electrónico que le da a la persona una identidad sanitaria, ¿por qué México no puede? Entonces, todas esas relaciones, todo ese conocimiento que Marcelo tiene, pues es lo que lo hace, desde mi punto de vista, el mejor candidato. Además, es una persona culta, es una persona que lee, fue nombrado el mejor alcalde del mundo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces eso nos habla de que es una gente con experiencia, que está preparado y que quiere a México. Gracias, doctor, por las luces que usted nos ha dado respecto a los 5 puntos de don Marcelo Ebrard en este plan de salud. Pues le agradecemos mucho que haya usted estado aquí con nosotros y sobre todo para poder transparentar lo que el aspirante a la presidencia de la República de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard Asunción, pues prácticamente ha estado haciendo público en esta contienda, en donde seguramente las encuestas le van a favorecer por estar demostrando que tiene pues los mejores planes para el desarrollo de la sociedad mexicana, sobre todo para el progreso de México. Y pues en estos momentos ya no podemos estar improvisando nuevos políticos. Tenemos que irnos con los que ya traen oficio y sobre todo que han demostrado tener el espíritu de estadista. Ahí están ya las palabras del doctor James Gómez Montes, que hoy pues, nos congratulamos como Grupo Cronos de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Le damos como siempre la bienvenida y ofreciéndole que este espacio lo puede usted utilizar siempre con la finalidad de poder dar más luces a la sociedad chiapaneca y a la sociedad mexicana. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos y vernos en las redes sociales, y también nuestro agradecimiento a los radioescuchas de Radio Tigre
que en este momento se está haciendo prácticamente vivo y en directo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.